tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación afirmó que el gobierno de la República lleva a cabo una serie de estrategias y acciones enfocadas a contar con una mayor disponibilidad de insumos a precios más competitivos en beneficio de los consumidores y del consumidor final, fundamentalmente para lograr este objetivo. Zagarpa cuenta con un presupuesto para este 2016 cercano a los 85,000 millones de pesos que será dirigido a fortalecer la productividad de pequeños productores y de las mujeres en zonas rurales, emprendedoras, por supuesto, en tecnología también, innovación y mecanización del campo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder José Calzada Rovirosa, titular de la Zagarpa. Señor secretario, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Señor secretario, crecimiento del sector agropecuario ha tenido un incremento importante el último año. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué este crecimiento? Primero, Ezra, muchas gracias, estimados amigos, por esta invitación para compartir estas líneas con ustedes. A ver, el campo mexicano se ha venido tecnificando en los últimos años. Ese es el secreto. No es el trabajo de un mes para acá, no es el trabajo de unos cuantos meses para acá. Llevamos sistemáticamente invirtiendo en el campo mexicano a través de los recursos del Estado, que son los recursos de la gente, pues para tecnificar al campo mexicano. Hoy el nombre del juego es la tecnificación y por eso tenemos buenos números. En esta administración el presidente Enrique Peña Nieto se ha esforzado en direccionar los recursos a cuestiones que tienen que ver con tecnología. Y hoy tenemos, como ustedes saben, una balanza comercial del sector agroalimentario superavitaria por primera ocasión en 20 años. Y yo prácticamente les podría decir que por primera ocasión en la historia, pero digamos del TLC para acá es donde se lleva un mejor récord y una mejor contabilidad con respecto a importaciones y exportaciones. El año pasado terminamos con una balanza superavitaria cercana a los 1,000 millones de dólares, que es algo muy importante, y tuvimos exportaciones totales por 26,600 millones de dólares, una cifra bastante significativa con respecto al año anterior, que fue por ahí de los 25,000 millones de dólares. Entonces tenemos números macros buenos. Necesitamos que esos números macros también se conviertan en oportunidades para mucha gente que vive en zonas rurales, que no ha tenido la oportunidad precisamente de producir más o bien de poder hacer uso de las nuevas tecnologías en México. Secretario, por ahí dicen que cuando llueve le va extraordinariamente bien al agro. ¿Y al secretario? Y al secretario. Vienen épocas difíciles en términos climáticos y con retos muy importantes en materia climática. ¿Estamos preparados para enfrentar un contexto de esta naturaleza? A ver, el fenómeno del niño y de la niña y estas circunstancias, digamos, nuevas en el contexto mundial, en cuanto a tener una predicción con respecto a las lluvias y a los efectos climáticos, a todos los países nos preocupa. Sin embargo, el año pasado tuvimos un buen año de lluvias y eso nos da una ventaja enorme para este ciclo agrícola que inicia, porque las presas en los estados más productores, como es el caso de Sinaloa, por ejemplo, como es el caso de Nayarit, como es el caso de Colima, el caso de Michoacán, Jalisco, las presas tienen un buen nivel de agua. Entonces, eso nos tranquiliza. Nos da margen un año. Nos da margen para estar tranquilos, por lo menos al inicio del año. El pronóstico que tenemos por parte de la Comisión Nacional del Agua es de estos 3 primeros meses, que es lo que hemos platicado, de estables. Entonces no hay, digamos, una alarma en el sector agropecuario con respecto a las lluvias. En los últimos días hemos tenido lluvias en algunas partes del país y eso también nos tranquiliza, esperemos que se mantengan así. Sin embargo, pues a ver, como sucedió el año pasado, tuvimos ciclones y huracanes en los últimos días prácticamente el año. Eso nos trajo consecuencias negativas, por supuesto, a los cultivos, pero también nos trajo mucha agua. Entonces, a ver, hoy estamos tranquilos, digamos, en el aspecto del agua. De los 3 factores climáticos, ¿qué nos afecta más? ¿Las sequías, las heladas o las lluvias desbordadas? Las sequías. Las sequías. Sí, las sequías. Tú recordarás que hace 3, 4 años tuvimos una sequía muy prolongada. Eso prácticamente acabó con gran parte del hato ganadero a nivel nacional. Hoy ya tenemos una reserva particularmente de ganado bovino, de toros, de vaquillas, bastante bueno en nuestro país. Muy buena exportación además. Muy buena exportación. El año pasado exportamos 1.2 millones de cabezas de ganado, es decir, somos
ya estamos en la jugada mundial en cuanto a producción de carne, y bueno, eso tiene que ver con que llovió y también con que hemos tecnificado los procesos. Con los compañeros productores de carne, pues yo siempre les digo que en vez de exportar ganado en pie, lo que queremos es exportar cortes de res. Valor agregado. Porque ese es valor agregado, prácticamente duplicamos el valor de la exportación en valor agregado, y precisamente en eso es en lo que estamos ahorita. Señor secretario, decía usted que el nombre del juego es la tecnificación, la tecnología. Yo creo que no hay duda al respecto. Y hemos mejorado muchísimo en algunas áreas del país, en algunas áreas productivas. Somos muy buenos para producir frutas, verduras, legumbres. Eso es lo que nos está haciendo superavitarios. Sí. Tenemos dificultades en otras cosas, pero creo que seguimos arrastrando un mito del siglo XX con respecto a yo le diría, necedad de querer sembrar granos en lugares donde nunca se va a dar. En amplias zonas de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz, en Tabasco, en Chiapas quieren sembrar granos donde, por la verdad, no da la tierra para eso. ¿Cómo le hacemos para que más allá de la tecnificación le vayamos cambiando el chip, como dicen, a nuestros campesinos más pequeños para que se dediquen a producir cosas que les den realmente ingresos? Porque del maíz no van a vivir nunca. A ver, es parte del trabajo de la Secretaría, la reconversión de los cultivos. Mandamos técnicos a través de las delegaciones, tenemos instancias profesionales que tratan de convencer y de explicar a los productores del campo qué es más conveniente sembrar. Por ejemplo, hay personas que se dedican a sembrar maíz en superficies pequeñas, con muchas ocasiones con poca agua, y bueno, pues las sugerencias ahí es que sembremos palma de aceite africano, que nos da muy buenos rendimientos económicos, es para la industria, particularmente la industria química y de consumo, y llevamos a cabo tareas precisamente de concientización. Hoy tenemos un ejercicio, nada más para citar un ejemplo, tenemos un ejercicio en Campeche para sembrar 100,000 hectáreas de palma de aceite, 100,000 hectáreas incorporando 20,000 productores. La palma de aceite te da 30 años, no hay que estarla volviendo a plantar, únicamente es cuidado e inocuidad para que esté sana la planta y poder producir el aceite de palma. Y el gobierno federal invierte en las extractoras de aceite. Entonces es, digamos, negocio redondo para todos, porque a nosotros como gobierno federal, pues también el hecho de que la gente tenga empleo y ingresos, pues es lo más importante. Y para ellos representa pues un ingreso familiar verdaderamente destacado. Y la opción de meterle tecnología no nada más a los aparatitos y eso, sino a las semillas, sí. El que empecemos a discutir en serio el asunto de transgénicos, ¿cuándo va a ocurrir? Porque se pueden comprar cosas en México que tienen origen transgénico para comer, pero sí, no se pueden sembrar. Por ejemplo, la soya. Entonces, es un buen ejemplo. ¿Pero cuándo lo vamos a hacer? A ver, está en discusión y es un debate grande, ¿eh? Es un debate grande que está en manos de los científicos. La verdad es que nosotros como Secretaría de Agricultura, haz de cuenta que somos como el referee del partido y pues no nos podemos decantar para un lado o para otro antes de que termine el partido de fútbol. Entonces estamos dejando que el debate esté en las manos de la ciencia. Yo en lo personal tengo posiciones de simpatía con muchas de las tesis de uno y de otro lado. Y por eso hemos querido ser respetuosos hasta que la ciencia pues lo debata bien. Hoy hay 30 países en el mundo que siembran transgénicos. Estados Unidos es uno, Brasil es otro. Son los más grandes. Ahora, hay otros países que han iniciado los transgénicos y después han dado marcha atrás, como es el caso de Francia. Hay otros países, como es el caso de Alemania, en el cual hoy el tema es orgánicos. Orgánicos es la moda que hay. Por ejemplo, a los países que acaba de visitar el señor presidente de la República hace un par de días, unas cuantas semanas, lo que ellos nos están pidiendo, porque hemos tenido encuentros con los embajadores, nos están pidiendo productos orgánicos. ¿Cuáles son los productos orgánicos? Por ejemplo, miel orgánica, huevo orgánico. El huevo orgánico es no tener las gallinas hacinadas, sino gallinas libres, se llama free chicken. Gallinas libres sin digamos, productos que hagan o engordar a los pollos o que hagan poner más huevo, en fin. Hay una tendencia mundial hacia allá
Y México se está metiendo esta tendencia de manera importantísima. Profundamente insostenible. Pero son gustos y son Dele tendencias. de comer a 7,000 millones de seres humanos, pollos que caminen libres, es imposible, ¿no? Pero bueno. Pero es un gusto del consumidor. Sí, está bien. Sí, eso sí, lo paga. Hay que atender. Y lo paga. Y México tiene que estar preparado para ofrecer productos pues a todos los, digamos, todos los gustos, todos los niveles, todos los bolsillos. Para México es importante el ir incrementando nuestra balanza comercial con diferentes productos. Hoy, digamos, los productos estrella en México son aproximadamente 156. Hemos pasado de un producto, digamos, único en nuestra producción o únicos, pocos productos, a una gran gama de productos. Por ejemplo, los tropicales hoy tienen un gran éxito en los mercados internacionales, ¿no? Secretario, la parte de subsidios, sin duda alguna es importantísimo el papel que ha tenido la Secretaría de Agricultura en diversos. Yo no estaría de acuerdo con los subsidios de carácter social distribuidos a partir de la Secretaría de Agricultura, que tiene que tener pues, más una vocación productiva, empresarial, hacer este campo competitivo, que atender las cuestiones sociales. Eso debería estar en otro lado, pero a final de cuentas la Secretaría dispersa una cantidad enorme de subsidios. ¿Tienen ya los elementos para cruzar la información, para ver quién recibe qué? Sabemos que está Procampo, está cerca, están monstruos gigantes, pero además conviven con otro tipo de subsidios. ¿Cómo está esa parte? De otras dependencias. Es correcto. Lo que hemos hecho es cruzar los padrones, que es algo elemental, y lo estamos haciendo junto con, por ejemplo, con Pepe Mid, lo estamos haciendo también con Rosario Robles, precisamente porque nuestro universo de beneficiarios pues son los mismos. ¿Están ahí, en la parte rural? Ahí están, en la parte rural, entre 5 y 7 millones de beneficiarios. Nosotros en la Zagarpa tenemos 5 millones de beneficiarios. No todos son de subsidios, muchos son de proyectos productivos, pero digamos el universo total. Entonces cruzamos padrones para ver cómo estamos apoyando, cómo estamos atendiendo, en qué partes estamos siendo omisos, porque es importante que tengamos mecanismos de autocorrección, pero también estamos incorporando una nueva modalidad muy interesante. En diciembre, en presencia del señor presidente de la República, firmamos un convenio de transparencia, la Zagarpa y el Consejo Nacional Agropecuario, que es iniciativa privada, pues para que ellos nos ayuden a auditar nuestros padrones. La primera ocasión en la historia en que la Zagarpa abre sus padrones. En esos padrones tenemos pues más de 2 millones de beneficiarios, en esos padrones que digamos que compartimos con el Consejo Nacional Agropecuario, 2 millones y cachito de beneficiarios, 15,000 millones de pesos distribuidos en Proagro, que antes era Procampo, en Progan, que es el sector ganadero, en Propesca, que es el apoyo a los pescadores mexicanos, y algunos otros programas como es el caso de Procafé. Entonces les cedimos los padrones, dijimos, hoy somos corresponsables. No nos queremos equivocar porque en muchas ocasiones hay productores que ya no son productores, que inicia el ciclo y nosotros los tenemos, digamos, en cuenta por parte de la Secretaría y queremos que los propios productores, es decir, la iniciativa privada nos diga, oye secretario, esta persona ya no produce. Tiene condominios horizontales. Tiene otra cosa, pero que necesitamos el apoyo de la iniciativa privada, en este caso el Consejo, pues para poder ser más eficientes y poder redireccionar esos recursos que estaban destinados para una cuestión, en caso de que ya no sea, pues otra cosa productiva. Ahora, el tema del apoyo fundamentalmente, decíamos, a pequeños productores, a la mujer dentro del campo, sectores que han sido a veces abandonados, ¿cómo incorporarlos? A ver, tenemos hoy programas específicos para las mujeres. Este año tendremos aproximadamente 4,200 millones de pesos únicamente para programas para mujeres. Se está haciendo una estrategia y no somos los únicos, otras dependencias como Sedesol o Sedatu, entre otras, institutos de la mujer. Estamos incorporando mujeres a proyectos productivos en los cuales ellas desde hace mucho tiempo habían demandado recursos para poder lograrlo. Por ejemplo, ahorita que veníamos en camino, me hablaban de Michoacán. Hay productoras de tilapia muy importantes, están requiriendo recursos por parte de la Secretaría para duplicar la producción que tenemos de tilapia en Michoacán, en la presa El Infiernillo, que ahí está la presa, hay que utilizarla y hay mujeres que están ahorita dando un paso para adelante, digamos, en el tema pesquero, muy importante para poder sustituir importaciones que hoy nos llegan de algunas partes, como es el caso de China en materia de tilapia,
y que aquí podemos producir perfectamente bien eso. Y como ese ejemplo, Ezra, te puedo dar muchos de mujeres productoras de carne de cerdo, productoras de flor. La semana pasada, Sandra, mi esposa, me hizo favor de ir a visitar invernaderos en donde producen flor en el Estado de México. Ahí dan empleo, dan trabajo y prácticamente las convierten en asociadas a 800 mujeres. Producen flor, una cosa extraordinaria. Y esta persona que es dueña de los invernaderos quiere duplicar prácticamente la producción de flor en ese estado o su capacidad instalada, y prácticamente son puras mujeres echadísimas para adelante. Pues ahí está todo el proyecto conjunto de la Zagarpa. José Casada Rovirosa, titular de la Zagarpa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por esta invitación. Espero que me inviten pronto. Tenemos muchas historias de éxito que compartir. Claro que sí, aquí se haremos. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. México ocupa el lugar 95 entre 168 países del Índice de Percepción de Corrupción 2015 a nivel mundial y el 11 entre los 22 países de América Latina, según el estudio publicado por Transparencia Internacional. Este año el país obtuvo 35 de 100 puntos, lo mismo que en 2014 y tan solo un punto por arriba de lo registrado en 2013 y 2012. Además, se colocó en el último puesto entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ezra. No nos movimos mucho, parece, ¿verdad? Estamos estancados. Yo sé que lo hemos platicado aquí varias veces, es un índice de percepción, pero claramente la percepción del mundo no está cambiando en este tema, y quienes responden a este instrumento de medición, pues no es la opinión pública en general, es decir, no le preguntamos al ciudadano boliviano o al colombiano qué piensa de México, le estamos preguntando a los analistas de riesgo financiero, a los analistas de riesgo país, a los que pueden hacer comparaciones entre países, mujeres y hombres de negocios, y sí, estamos estancados en esta calificación de 35, donde 100 sería la mejor calificación posible y 0 es la peor, reprobados. ¿Qué es lo que, dónde nos atoramos? Pues yo creo que estamos atorados en dos cosas. Lo que avanzamos en términos de reformas institucionales, lo perdemos en términos de escándalos de corrupción. Fíjate que haciendo el documento para México, el enfoque analítico para México, nada más revisamos algunos de los principales escándalos de los últimos 18 meses y pues piensa, por ejemplo, entre los gobernadores, para no ir al plano federal, ¿no? Tienes escándalos en Aguascalientes, tienes escándalos en Baja California Sur, tienes escándalos de corrupción en Colima, tienes escándalos de corrupción en Sonora, Chihuahua, en fin. O sea, ¿pero son escándalos que a veces son mediáticos o son elementos comprobados que de alguna manera...? Esa es la segunda parte del problema. Hoy sabemos más del gobierno. Las leyes de transparencia sí han abierto un caudal de información. Se denuncia en la opinión pública. Los candidatos se incriminan entre sí. El nuevo gobernador o gobernadora va en contra del anterior, pero al final no pasa nada. Ese es el otro problema. O sea, por un lado sí hay un cambio institucional, pero que no se refleja, no puede contener los escándalos. Y el otro tema, por supuesto, es que hay una sensación, y yo diría que en otros casos hay una realidad de impunidad en el país, donde discutimos todos estos asuntos, pero nadie es responsable, ¿no? Eduardo, un poco en el análisis frío de los números, una vertiente es que pues, estamos a media tabla si nos comparamos con todos los países del mundo, pero si queremos jugar en las grandes ligas estamos en último lugar. Sí. En la OCDE de plano y lejos de todos los demás países, aunque en América Latina estemos ahí en el 11 de veintitantos y a nivel mundial en el 100 de 168. ¿Qué hacer realmente para dar ese empujón y meternos en las grandes ligas? ¿En dónde está ese quid del asunto? Más allá de los escándalos unilaterales, digo, ¿tenemos que tener algún marco específico? ¿Algún plan? ¿Para dónde jalamos? Mira, lo dices muy bien, pues, o sea, era muy fácil compararse con la CONCACAF, ¿no? Y ser el gigante de Centroamérica, decir, pues estamos muy bien. Cuando entras a las ligas grandes, pues te estás compitiendo con economías emergentes que sí quieren cambiar su reputación. Yo creo que hay un caso, por ejemplo, muy interesante, el de Indonesia, que está mejorando dentro de la lista del G20 muy rápido, y muy rápido. Y es un país complejísimo de gobernar, viene de una tradición autoritaria enorme, la dictadura de Suharto,
es un archipiélago, entonces no crea, digamos, tienen los mismos problemas que nosotros en términos de llegar a las localidades de menos de 2,000 personas, municipios totalmente distribuidos, pero están haciendo la tarea. Y el otro caso, digamos, como teníamos este fantasma de lo cultural, ¿no? De que este era un problema de la cultura política de los mexicanos y de la cultura nacional, no nos dejaba ver que los cambios importantes en estos índices los tienen países que no eran los mejores hace unos años. Piensa en Corea del Sur, otra vez, no solo en educación, ¿no? Corea del Sur está muy bien ubicada en el marco de la OCDE y es un país que hace 20 años se encontraba en las mismas condiciones que nosotros, en este y en otros muchos indicadores. ¿Qué hacer? Mira, creo que lo más importante es entender que esta va a ser una pelea de largo plazo. Si a nuestra generación le tocó el tema electoral y nos tomó 10 años, ¿no?, reformar el sistema electoral, no nos va a tomar menos de una década, si nos tomamos en serio el tema, darle la vuelta al asunto de la corrupción, porque es una combinación de dos estrategias. Sí tienes que cambiar los incentivos que dan lugar a la corrupción y al mismo tiempo tienes que combatirla. Es como cualquier otra epidemia, ¿no? Sí, claro. Tienes que ir a las raíces y a los síntomas y al momento de coyuntura. Y las raíces de estos temas no están, como la gente podría imaginarlo en una primera aproximación al tema, en las leyes anticorrupción. Las raíces están en la ley de obra pública, en la ley de asociaciones público-privadas, en la ley de responsabilidad fiscal. O sea, lo que da lugar a la corrupción no está literalmente en las leyes que llevan el nombre anticorrupción. Está en el modelo económico, está en la operación del Estado con los proveedores. Y por eso es tan importante lo que está pasando ahorita, creo que como país, porque estamos cambiando de paradigma, ¿no? Nos salimos de los policías y los ares y estamos empezando a entender que si tú no corriges la ley de APPs y metes mecanismos de anticorrupción, permisiva y perniciosa, vas a seguir teniendo problemas, escándalos y consecuencias no esperadas. Yo creo que una cosa que sí hicimos que puede ser fundamental es la idea del Sistema Nacional Anticorrupción, porque es un sistema, porque abre el espacio para muchas cosas, porque se enfoca precisamente en lo que tú dices, no es solamente un asunto de tener algo anticorrupción, es un sistema completo, un fiscal autónomo, tribunales de cuenta pública, más autoridad para las auditorías, pero pues había que aterrizar esto en este año, ya nada más quedan 2 meses y medio para que se publique pues las leyes secundarias y no están avanzando nada, están haciendo tarugos. Creo que entiendo fundamentalmente esto viene del PRI, es quien está deteniendo las cosas, lo que yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, pero pues sería bueno que los del PRI nos demostraran que no son ellos impulsando estas cosas. Esta iniciativa ahora reciente que le pusieron 3 de 3, no distrae del Sistema Nacional Anticorrupción, es parte de él, es competencia, no le da excusa a estos para que no hagan nada. Yo espero que no, Macario, porque la verdad es que coincido contigo, la verdad es que se aprobó por unanimidad el Sistema Nacional Anticorrupción, fue una propuesta de la oposición, lo presentó el Partido Acción Nacional, pero el PRI lo recogió, aceptó que este era un tema de Estado, si me permites la expresión, y lo empujó. Y entiendo que la secuencia que sus grupos parlamentarios traían era que primero había que sacar las leyes de transparencia y luego las de anticorrupción. Esa es una decisión de grupo parlamentario. Yo creo que ya no nos da el tiempo. Si con toda sinceridad creo que hay que arrancar en paralelo. Son 2 materias distintas. Creo que eso va a ser muy importante, que transparencia no es anticorrupción, es uno de los componentes de una buena estrategia anticorrupción. Y yo espero que la iniciativa lo que resuelva es que se abra el debate público sobre el tema. O sea, al plantear la iniciativa este grupo de académicos y organismos civiles, lo que estamos intentando no es reducir al tema de las declaraciones patrimoniales de intereses y de impuestos la agenda anticorrupción. Si tú lo ves, es una ley general de responsabilidades. Hubo un equipo redactor que incluye a Pepe Roland Shop, a Josefina Cortés, a muchos académicos de la UNAM y del CIDE, y es una iniciativa completa. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es que el debate legislativo arranque antes desde la opinión pública y por iniciativa ciudadana, pues que es un derecho constitucional también, ¿no? Derivado de la reforma política, ahora podemos presentar iniciativas ciudadanas, por eso se están buscando las 120,000 firmas, pero yo espero que no, Macario. Yo espero que lo que ocurra es que el gobierno y su representación en el Congreso se dé cuenta de que hay urgencia social por este tema y que se monten en esta iniciativa, la critiquen, la debatan
pero avancemos, ¿no? Y no convendrá que sea más claro esto de la iniciativa, porque todo el mundo está hablando de 3 de 3 y creo que eso nos distrae del asunto. Es decir, está bien que hagan sus declaraciones, eso a mí no me preocupa mucho porque pueden declarar lo que les dé la gana. Eso realmente no nos ayuda. Lo que necesitamos son instrumentos que nos permitan castigar a los que hacen trampa. Eso sí viene en esta iniciativa. ¿Cómo le hacemos para que todo el mundo se entere y no nos quedemos con 3 de 3, man? Bueno, la iniciativa está en la página que por razones de comunicación social se llama ley3d3.mx y que fue uno de los debates que dimos también al interior de los grupos. Todo consenso requiere hacer sacrificios, ¿no? Luego los promedios nos achatan, ¿no?, ciertas cosas. Pero está la iniciativa completa y lo que hemos hecho, por lo menos desde Transparencia Mexicana, es tener un espacio de diálogo permanente con el Congreso para ilustrar que esto es mucho más que el tema de las 3 declaraciones. Ya se le presentó a varios grupos plurales de legisladores. Que sea una iniciativa ciudadana no significa que sea perfecta ni que estén todos los temas que se deben de tocar. Ese sería un error de la sociedad civil mexicana. Pero sí es un buen punto de partida. Te enlisto 3 cosas que creo que pueden ser muy importantes para el sistema anticorrupción y que están aquí y están en la Constitución también, ¿no? El primero es la responsabilidad de las empresas en cometer actos de corrupción. México no tiene responsabilidad penal para las empresas, por nuestra tradición jurídica no lo va a tener, porque las personas morales no son penalmente responsables en México, pero estamos planteando que se acerque lo más posible al modelo global, el FCPA norteamericano y otros instrumentos. Sí. Segundo asunto muy importante. Lo que queremos que haga un buen sistema de responsabilidades no es perseguir servidores públicos. Los servidores públicos hasta se sienten inmovilizados, ¿no? La hojita rosa, el formato. No firman nada ya. Ya no quieren firmar nada. Lo que queremos es que se desmantelen redes de corrupción, que es muy distinto. Sí. Porque cuando ven el caso de Néstor Moreno, por ejemplo, en CFE, parecía que se corrompió a sí mismo, ¿no? Era solo él el único responsable. Nunca hubo un corruptor, nunca hubo un aliado, nunca hubo nadie más. Entonces, lo que queremos es, mucho en el sentido de FIFA, si me permiten la expresión de cómo se está dando la investigación de FIFA, que desmanteles la red de corrupción, no que encuentres un chivo expiatorio. Y un tercer asunto que yo creo que va a ser muy, muy interesante, es que se rompe el monopolio de la Secretaría de la Función Pública para investigar en materia de responsabilidades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora también la Auditoría Superior de la Federación puede investigar, y no se los tengo que decir a ustedes que conocen muy bien el tema de monopolios. Todos los monopolios tienen sus perversiones y una de ellas es que el órgano interno de control sabía muy bien que si ellos no investigaban, nadie más iba a investigar el tema. Se rompe el monopolio. Esto va a ser objeto de mucho debate. Pero bueno, pues ahora hay 2 y hasta 3 con el fiscal anticorrupción que podrían investigar el mismo evento ex oficio, que esa es otra cosa, no mediante denuncia. No tienes que esperar a que se presente una denuncia formal, sino puedes actuar ex oficio. Eduardo, los alcances, evidentemente, tratándose de una ley, son para el gobierno federal, son para las instituciones de administración pública. Llegar a los niveles estatales y municipales, en donde una porción importantísima de la corrupción también se da en esos niveles, ¿alcanza esta iniciativa a morder ahí también? Yo sé que en la ortodoxia jurídica, el que se haya puesto de moda las leyes generales no es una buena idea, porque propiamente las leyes generales distribuyen competencias, esa es su función. Creo que se ha interpretado mal, pero ni modo, así se ha interpretado como leyes nacionales. De alguna manera es lo que se está entendiendo hoy por ley general. Y esta iniciativa que viene de la reforma constitucional es lo más parecido a una ley nacional. Lo que ocurre en el ámbito federal, en los 3 poderes, tendrá que ocurrir en espejo en los estados y en los municipios. Entonces, además de un sistema nacional anticorrupción, habrán sistemas estatales o locales anticorrupción que tendrán que tener la misma composición. ¿Y por qué es importante esto? Mira, soy realmente federalista, no lo digo de dientes para afuera, pero la verdad es que había mucha creatividad a nivel estatal y local para revertir lo que se avanzaba en lo federal. Te pongo un ejemplo. La prescripción del delito de corrupción. Hay estados de la República donde hoy prescribe primero el delito y después se aprueba la cuenta pública. Entonces, es fantástico, ¿no? Seguros, no va a ser que claro, pase algo ahí. impunidad asegurada. Entonces, sí va a ser de alcance nacional y para los 3 poderes. Este es un asunto importante. De hecho, en la Constitución está que el Consejo de la Judicatura Federal es parte activa del Sistema Nacional Anticorrupción. No solo va a ser contemplativa y esperando a ver cuando llegue. Porque ahí tenemos un problemón, es decir, a los jueces nadie los vigila y digo, siendo mexicanos, deben ser igual a los demás, no veo por qué serían distintos, y tenemos un problema, son muy pocos jueces y ahí hay una corrupción brutal. Sí, vamos a entrarle a eso. Bueno, eso está planteado en la Constitución y es uno de los temas que traemos.
Y la verdad, Macario, también hay que entenderlo, estamos dando la vuelta a un modelo que se construyó desde el autoritarismo. Creo que ese es si me dijeras en términos históricos qué está cambiando, nuestro sistema de control era del presidente a sus adversarios y a su equipo, ¿no? A su gabinete. No era control democrático. Lo que estamos empezando a vislumbrar es un modelo donde la sociedad y las instituciones controlan al aparato público y no al revés, ¿no? Rápidamente. Lo que me digas, Serra. No, el tema de transparencia, corrupción, niveles federal, estatal, municipal. Federal avanzado en los últimos años, estatal, municipal va en sentido, diría yo, contrario. ¿Por dónde empiezas? Yo creo que, bueno, ni modo, ya empezamos por las leyes generales. En los dos casos, en el caso de transparencia y en el caso de anticorrupción, ha quedado en la Constitución la necesidad de tenerlas. Ya está aprobada la Ley General de Transparencia, falta la federal, que está en la Cámara Baja, y en este caso también está. Pero el cambio de fondo es que va a ser en paralelo. Fíjate, lo que nos pasó en los últimos 15 años es que nos metimos a la agenda de transparencia, pero no tocamos la de anticorrupción. Esa es la verdad. Entonces el gobernador te decía, yo soy muy transparente, todo está en la página web. Ah, no, eso significa que usted puso a disposición en la página del público información en la página web, no que sea honesto. Y lo que estamos entendiendo hoy al hablar de dos sistemas nacionales, el de transparencia y el de anticorrupción, es que ser transparente no es ser honesto. Ser transparente es posibilitar la rendición de cuentas. La rendición de cuentas probará si es honesto o no el funcionario, y de no serlo, se activan los mecanismos anticorrupción, ¿no? ¿Habrá posibilidad de que entonces también los funcionarios decidan que el tema transparencia pues habría que bajarlo un poquito, tratar de esconderlo? Ese sería el otro punto. Yo tengo la impresión de que se sentían ya muy cómodos con la agenda de transparencia y ahora se sienten menos cómodos, como decían en la mesa, con la agenda anticorrupción, porque es de naturaleza muy distinta, ¿no? Bueno, pues ahí está. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti es un placer. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El lunes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció cambios en la Secretaría de Salud, en Petróleos Mexicanos y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. José Narro es el nuevo secretario de Salud. José Antonio González Anaya queda al frente de Pemex y Miquel Arriola, ahora director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cambios que tienen que ver, primero en el caso de Pemex, que creo que es lo más importante. Esta se da en lo que podríamos llamar toda una discusión, incluso dentro del gabinete, sobre qué hacer con Pemex en medio de una crisis de finanzas públicas, y crisis derivada fundamentalmente del hecho de que, bueno, pues Petróleos Mexicanos, con la caída de precios del crudo, está generando ya un déficit, una presión sobre las propias finanzas públicas, y hay que meterle mano. Carstens lo soltó, el secretario de Hacienda lo retoma, y bueno, hay que traer a alguien que sepa directamente pues cerrar la llave, y ese es José Antonio González, que de alguna manera ha conseguido hacer lo mismo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Macario. Sí, ya lo habíamos platicado aquí, no hay muchos lugares en donde pueda recortarse el gasto en el gobierno mexicano, pues que es un gasto muy pequeño comparado con los estándares internacionales, salvo específicamente en Pemex, donde tenemos problemas muy serios, ya lo habíamos comentado. No es un problema de precio bajo del petróleo. El precio bajo del petróleo hace que se note más, pero el problema de Pemex es muy distinto, es un problema de ineficiencia muy grande, y esto durante pues, los últimos 25 o 30 años ha convertido a la empresa en algo ya insalvable. La producción de la empresa se ha reducido significativamente, tiene mucho personal, tiene una deuda que no va a poder pagar, entonces, bueno, pues hay que meterle una cirugía mayor. González Anaya hizo algo similar con el ISSSTE, él hizo la reforma del ISSSTE, hizo algo similar en el Seguro Social, además dentro del seguro ya como director logró reducir los costos de la institución de forma importante en esos 3 años, entonces yo creo que a eso llega Pemex, a meter orden financiero, donde muy probablemente pues vayamos a tener que asumir claramente ya la deuda de Pemex como gobierno federal, es decir, nosotros lo vamos a pagar, y bueno, pues tendrán que quitar personal, probablemente deshacerse de algunas empresas dentro de Pemex, y cosas que compraron incluso al final y hospitales y cosas de eso. Hay que partir de la base de que si Pemex fuera una empresa privada estaría quebrada ya desde hace un buen rato. El deterioro que se observó en los indicadores financieros tradicionales que se analizan en cualquier empresa durante 2015 fueron tremendos. Evidentemente la parte de la caída de sus ingresos, hay que recordarle al auditorio que
si bien el gobierno federal está asegurado en términos del precio del petróleo, Pemex no lo está, y los ingresos de Pemex cayeron la friolera de 65% el año pasado. En ese mismo contexto, cosa que va en contra de lo que está sucediendo en cualquier otra empresa petrolera del mundo, sus gastos de operación aumentaron 8%. Evidentemente su balance primario, que es su déficit, aumentó 130% y su deuda en ese mismo año aumentó a niveles en donde ya las agencias calificadoras pues empiezan a tomar cartas en el asunto. No se podía mantener esa situación, es bastante evidente. Sí va a haber que hacer algún tipo de capitalización de la empresa y necesariamente, como dice Macario, pues se va a tener que hacer por parte del gobierno federal, pero no es lo mismo entrarle a capitalizar a una empresa bajo las condiciones en las que operó durante 2015 y se hubiera seguido hacia adelante, que bajo la idea de una reforma integral de a de veras, una sacudida, y que quede ya no como la empresa más improductiva petrolera del mundo, sino como la segunda mejor, peor, o la tercera peor, pero ya con estándares de mejoría en el margen. Y en medio de esto está el nombramiento de Miquel Arriola, que lo sacan precisamente de Cofepris, donde hizo desde la administración de Calderón un trabajo excelente en lo que sería pues el control de toda un área de medicamentos, fundamentalmente donde había un desorden total, y ahora pues lo llevan directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, y estamos ahí en una situación en donde yo te diría que, o les diría que el tema del secretario de Hacienda, pues jugando con fichas importantes dentro del gabinete, otra vez se vuelve a notar, ¿no? Sí, yo creo que es efectivamente un equipo grande el que tienen en la parte financiera en el gobierno mexicano, que les da la posibilidad de tener personas para distintas áreas. Muchas personas creen que uno debería tener en Pemex a un ingeniero petrolero y en el Seguro Social a un médico. No es así, ¿eh? Es decir, los directivos de las empresas no tienen que ser especialistas en la materia, tienen que ser especialistas en entender los problemas grandes y resolverlos, es decir, poder negociar con grandes grupos de poder, tomar decisiones financieras de largo plazo, y esto requiere habilidades distintas de las que uno aprende cuando está sacando petróleo o cuando está operando personas. Entonces, es la razón por la cual quienes están nombrando en estos puestos tienen un perfil mucho más, digamos, financiero. El mismo caso del doctor Narro en salud. El doctor Narro, pues es médico, pero no sé cuándo fue la última vez que hizo algo de medicina. Se ha dedicado a ser un administrador público con mayor o menor éxito en distintos lugares, y por eso ahora es nombrado en la Secretaría de Salud. Ahora, los problemas no están totalmente resueltos en el Seguro Social. La verdad es que tiene retos importantísimos hacia adelante. Sigue siendo una institución en condiciones muy precarias para ofrecer los servicios mínimos básicos de atención a todos los asegurados en el país, y con un problema de liquidez realmente importante. Y yo te diría, con un problema de pensiones igual o mayor que el de propio Pemex. Sin duda alguna, los jubilados del propio Seguro Social, aunque tienen un esquema en vías de mejorar, eso ya no cabe la menor duda, cosa que no se ha hecho en Pemex, todavía sigue siendo un problema de administración increíblemente serio y un reto pues que en manos de Miquel seguramente tendrá a mejorarse a través del tiempo. No va a ser fácil, no va a ser de corto plazo, pero hay que seguir en este proceso paulatino de saneamiento de la institución. Un dato que puede ser interesante para los amigos del auditorio: el Seguro Social y Pemex tienen un presupuesto muy similar. Cuestan lo mismo, digamos, 550, 570 mil millones de pesos cuesta cada uno. Al año, ¿eh? Al año, sí, al año. Mientras Pemex tiene 150 mil trabajadores, que es demasiado, en el Seguro Social hay casi 400 mil. Entonces estamos hablando de las dos instituciones más grandes que tiene el gobierno. Más costosas. Más costosas, más difíciles de manejar, con problemas de largo plazo importantes. El caso de pensiones, las pensiones del Seguro Social son para muchos millones de trabajadores, las pensiones en Pemex son para decenas de miles, pero los montos son más o menos del mismo tamaño en las proyecciones que tenemos por los grandes privilegios que tuvo Pemex, que sigue teniendo hoy, y que es parte de lo que yo creo que van a tener que resolver. Así es, se trata fundamentalmente de un proceso de reorganización interna, dado los resultados tanto en el tema económico como pues quizá también en una
dicen algunos, en una recomposición de lo que podría ser las cartas para la sucesión presidencial, y ahí también pues elementos importantes que pueden estar presentes. La fuerza de Luis Videgaray, la presencia de José Narro, otro elemento que tendríamos que tomar en cuenta a la hora que empecemos a jugar con las fichas de la sucesión presidencial. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted la visita del Papa Francisco. El día de mañana llega a México, lo que implica para la sociedad mexicana en general. Esto es Dinero y Poder. El Papa Francisco estará del 12 al 17 de febrero en nuestro país. Visitará la Ciudad de México, el municipio de Ecatepec en el Estado de México, San Cristóbal Las Casas en Chiapas, la ciudad de Morelia en Michoacán, Ciudad Juárez en Chihuahua. A diferencia de las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa Francisco centra sus recorridos en entidades que están enmarcadas por conflictos políticos y sociales, desde la violencia, el narcotráfico, pobreza, el tema de feminicidios. El Papa dijo que la visita a la Ciudad de México pues lo hace porque ahí está la Basílica de Guadalupe y tiene interés en llegar un Papa que sin duda pues representa una ruptura frente a lo que se había tenido por lo menos durante el papado de Benedicto, en donde pues hay que recordar finalmente que se trata de un Papa jesuita, que en ese sentido estamos hablando de alguien mucho más involucrado con los temas, llamémosle terrenales, no solamente con los problemas propios, digamos, de la Iglesia, sino con temáticas de pobreza, la propia crítica al interior de la Iglesia con respecto a el problema de pederastia por parte de algunos curas y lo que representa esta transformación, digamos, de la relación entre la Iglesia y los problemas concretos, temas de divorcio, de homosexualidad, etcétera, que ahora comienzan a ser ya manejados abiertamente como parte de lo que pues es la relación entre la Iglesia y sus propios fieles en un mundo en donde cada vez más el tema religioso pues tiene aristas muy, muy difíciles de manejar. La relación entre Iglesia y Estado, que en Occidente se separó y se construyó, en otros se construyó de manera diferente a otros, como lo podemos ver en el caso de pues el mundo musulmán, en donde sigue siendo pues parte integral de estos estados con los problemas que conlleva, ¿no? Sí, me parece que, como tú bien decías, siendo jesuita de origen, el Papa tiene una visión más terrenal de las cosas, no solamente de los temas que tú mencionabas, sino también de la política. Los jesuitas tienen más experiencia y más involucramiento en estos asuntos de lo que tienen otras órdenes religiosas o los que son diocesanos. Y esto, pues sí, marca una gran diferencia con Benedicto XVI, que era fundamentalmente, sigue siéndolo, ya no es Papa, pero sigue siéndolo un teólogo de primer nivel, prácticamente sin competencia en ese ámbito, pero pues con una gran dificultad para comunicarse con los demás, para controlar la grilla dentro de la curia en el Vaticano, que debe ser una cosa espectacular, son los que más tiempo llevan en eso, y bueno, 2000 años controlando el negocio, es difícil sacarlos de ahí. Francisco sí está enfrentando esos grupos, no es muy querido hasta donde yo entiendo allá dentro del Vaticano, pero sí es muy querido afuera, precisamente por esta gran habilidad de comunicación que creo que es incluso superior a la que tuvo Juan Pablo II. Juan Pablo lo que pues fue muy importante es que era la primera vez que ocurría algo así, un papa que quería salir y moverse, a lo mejor Juan XXIII se había parecido de alguna manera, pero no tenía este ímpetu que sí tenía Juan Pablo y que estaba concentrado en destruir al bloque soviético. Ahora Francisco no tiene el bloque soviético enfrente, pero tiene esta misma habilidad de comunicarse con la gente y esto lo ha hecho extraordinariamente popular. Vamos a ver cómo se pone aquí en Ecatepec. Van a ser literalmente, creo yo, millones de fieles los que van a estar ahí y en los distintos lugares donde se mueva, pues vamos a ver qué tal se pone. Lo que es verdaderamente increíble es que todavía sigue habiendo esta visión de diferentes personajes en el ámbito político que se tratan de prender a la figura del Papa
para una exposición, pues no sé de qué, la verdad, porque el Papa no viene a hablarle directamente a ellos, ni viene a dar un mensaje político bajo las circunstancias en las que vive México. Yo creo que como lo ha hecho el Papa Francisco en muchos otros lados, en varias de sus visitas, inclusive en la reciente que acaba de hacer a Estados Unidos, es hablarle a la gente. Ya eso va a venir a México, va a hablar de la pobreza, le va a hablar a los pobres, le va a hablar a los indígenas, no cabe la menor duda. Pero no le va a hablar a los políticos. Si acaso tiene algún tipo de mensaje, no creo que le vaya a gustar mucho ni a los políticos actuales ni a los anteriores. Y en ese contexto, digo, hemos tenido ya experiencias de esa naturaleza en este México con las visitas de Juan Pablo, en el caso de López Portillo y en el caso de Carlos Salinas. Pues la verdad es que políticamente no les echó la mano ni vino a resolver ningún tipo de problemática. Sí, evidentemente tiene la investidura de un mandatario del Estado Vaticano y como tal hay que darle pues, la recepción tradicional de ese tipo de figuras. Pero su mensaje viene a otra cosa completamente diferente. Sí, yo creo que el de los mensajes más importantes no va a ser los mensajes que le dé a los políticos, evidentemente, sino a la propia curia mexicana en términos de los cambios que tienen que hacer para meterse en esta modernidad que él está empujando. Y esto genera también contradicciones importantes que las ha tenido Francisco con el propio clero en distintos espacios, precisamente por esta visión como jesuita del término de la pobreza, de la modestia, de el recato, digamos, que pues en algunos sectores de la iglesia eran visto como algo pues quizá del pasado, y hemos visto pues también todo un despilfarro de recursos que una vez que entra en el liderazgo del mundo católico la figura de Francisco, estas figuras que pues de alguna manera aparecen como dueñas de poder o de riquezas, simple y sencillamente no son bien vistas por el propio Papa, ¿no? Sí, yo creo que es muy claro, precisamente no viene como jefe de Estado, es jefe de Estado, pero la visita no es de Estado, es una visita pastoral, y lo que está haciendo al interior de las estructuras de la iglesia es notorio incluso en México. No sé si se han dado cuenta que el arzobispo primado, Norberto Rivera, pues está totalmente hecho a un lado, no se ha involucrado en esta visita. Me imagino que tiene que ver con esta recomposición que está haciendo el señor Papa. Es también muy interesante cómo lo que está haciendo al visitar México es llegar al segundo lugar con más católicos en el mundo, es solo comparable con Brasil, y a lo mejor si medimos bien el número de católicos somos más acá que allá. Es muy importante para ellos, para el Vaticano, tratar de ir moviendo la iglesia en una dirección donde pueda tener sentido en el siglo XXI. Esta separación que tú hablabas de iglesia y Estado que se logró en la iglesia católica y no se ha logrado en muchas otras, con el tiempo se ha ido convirtiendo en un espacio ya totalmente laico en muchos lugares. Países como Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega. El propio Estados Unidos. Mismo Estados Unidos tiene una diferencia importante regional con los demás. Sí, efectivamente, pero la iglesia desaparece, ¿no? Es decir, ya la mayor parte de la gente en estos países no tiene creencias que tengan que ver con la religión, ni con la católica, ni con ninguna otra, y creo que el Papa entiende eso y viene pues a reforzar su religión con sus fieles, ¿no? A ver qué puede lograr. Tarea nada fácil, ¿eh? Digo, Sí. si uno analiza la información censal en su aspecto de la pregunta de qué religión tienes, el catolicismo ha perdido una cantidad importantísima. En términos porcentuales, cuando vino el Papa Juan Pablo éramos 92% de católicos en el país, ahorita estamos hablando a apenas 80%, y perder 12 puntos a costa En de... una población que está creciendo, además, un Fundamentalmente montón. frente a ¿Sí? lo que serían las iglesias protestantes, que son aquellas que han tomado Pues un poco una de parte, todo, ¿no? y también los agnósticos, y también mucho es agnóstico, contra ¿no? todos. Y tarea nada fácil también cuando quieres transmitir un aspecto muy fundamental de los jesuitas, que es la educación. Yo creo que otro de los mensajes fundamentales va dirigido a pues, la enorme cantidad de escuelas que tenían y que tienen actualmente los jesuitas, y que tienen una labor social, que es a donde se abocan, pues fundamental en este país. Y que a veces causaron problemas para aquellos que de alguna manera los vieron como una verdadera amenaza. Y el otro elemento que es importante, yo insisto, es el propio Francisco, el Papa Francisco, generando la ruptura con ciertos dogmas propios de la Iglesia. El tema decía yo, del divorcio, la relación con la homosexualidad, con temas que eran tabús, no se tocaban, no era posible ni siquiera hablar de ellos, y se convierten ya en un tema constante. Él los asume directamente, él le entra,
aunque me veas con esos ojos, Macario, creo que es un cambio enorme frente a sectores ultraconservadores que no estarían dispuestos en ningún momento a entrar a la escena. Sí, creo que no lo ha hecho con la profundidad que se percibe. No, lo que ocurre es que todas las veces que ha comentado algo son comentarios que son buscapiés nada más. No está tomando postura clara y mucho menos lo está haciendo de manera formal. Me parece que está midiendo las aguas de en dónde se puede mover y dónde no. Y lo que se hace es meter esos temas a la discusión. Ahí no tengo ninguna duda, pero nada más. En ciertos aspectos sí es muy directo. Una de sus primeras declaraciones respecto, por ejemplo, a los hijos fuera del matrimonio o a mamás divorciadas es que la iglesia tenía terminantemente prohibido hasta darles la comunión. Es ¿quién soy yo para negarle la comunión a una persona que tiene esta problemática? Sí tiene posturas muy claras y muy definidas en ámbitos que sí eran tabú para la iglesia desde hace mucho tiempo. Coincido contigo, en algunos otros aspectos no se ha tirado a matar. No es tan fácil. O sea, si O sea, cambiar es un una régimen institución político milenaria. resulta complicado. No, esta cosa lleva 2000 años. Exactamente. Mano, Entonces, no es fácil, moverse en esas aguas, el diálogo que ha generado el propio Papa Francisco, por su experiencia además en Argentina, donde tuvo momentos difíciles con otros grupos políticos y con otros grupos también de orden religioso, es importante. Bueno, vamos a ver qué sucede durante la próxima semana. Bueno, esta y la próxima semana. Ernesto Saavedra, Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11. Bueno, hoy por única ocasión a las 11 de la noche. Pero bueno, seguimos aquí en Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.